En las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol, en Toluca, no hay solo vitrinas con millones de copas oro o fotos de inauguraciones. Existe, aunque nadie quiera admitirlo, un objeto invisible que dicta el destino de la nación cada 4 años. Es un cristal de emergencia, un dispositivo que solo se rompe cuando el negocio está en riesgo, cuando las marcas amenazan con irse y cuando el aficionado empieza a quemar sus camisetas. Detrás de ese cristal, escrito en letras de sangre y pragmatismo, está un nombre: Javier "El Vasco" Aguirre. Llamar al Vasco no es una decisión deportiva, es una confesión de culpa. Es el reconocimiento oficial de que todos los planes de modernización, estructuras europeas y procesos a largo plazo han fracasado estrepitosamente. Aguirre, sin duda alguna, es el cinturón de seguridad de la Federación Mexicana de Fútbol, ese que se pone cuando ya saben que el coche va directo al barranco. Lo llamamos en 2001 para rescatar un barco que se hundía camino a Corea-Japón, lo volvimos a buscar en 2009 tras el experimento fallido de Sven-Göran Eriksson, y ahora de cara a 2026, el mundial que México organiza en su casa, la Federación ha vuelto a marcar el mismo número. ¿Por qué una nación de 130 millones de personas no es capaz de generar una alternativa? ¿Por qué el fútbol mexicano sigue atrapado en el mito de Sísifo, subiendo la piedra del progreso solo para verla rodar hacia abajo y encontrar siempre al mismo hombre esperando en la base? Hoy vamos a diseccionar la anatomía del pánico, el culto a la garra pragmática y la paradoja de un Salvador que, irónicamente, es el mayor síntoma de nuestro estancamiento. Capítulo 1. La anatomía del freno de mano, el pánico como estrategia. Para entender el regreso de Aguirre en 2024, no hay que mirar pizarras tácticas, hay que mirar las hojas de cálculo. El pánico en la Federación no nace de una derrota cualquiera, nace de la irrelevancia. Tras el desastre de Qatar 2022, la Federación intentó vendernos una revolución con Diego Coca que duró menos que un suspiro, y luego una narrativa de identidad con el Jimmy Lozano, pero la Copa América 2024 fue el certificado de función del optimismo. Hablemos del partido del pánico: México 0, Ecuador 0, Copa América 2024. Este es el ejemplo perfecto de por qué México vuelve al Vasco. En Arizona, México se jugaba la vida. El equipo de Lozano tuvo la posesión, tuvo el balón, pero no tuvo sangre. Vimos una selección tibia, un equipo que no sabía qué hacer cuando tenía el balón, contra un equipo que se cerraba. La falta de jerarquía, la ausencia de un líder que diera un golpe en la mesa y, sobre todo, la imagen de un técnico que se veía superado por la magnitud del desastre fue la gota que derramó el vaso. La Federación no temía perder el torneo, temía llegar a 2026 siendo el hazmerreír del mundo en su propia casa. Aquí es donde definimos la marca Aguirre. El Vasco es el bombero definitivo del fútbol mundial. Su currículum en España, con Osasuna, Atlético, Zaragoza, Español, Leganés y Mallorca, es el de un especialista en cuidados intensivos. La Federación lo contrata para apagar los fuegos que Lozano no pudo controlar: el vestidor fracturado, la prensa hostil y una afición que ya no cree en nada. Aguirre definitivamente no viene a enseñarnos cómo jugar como el Manchester City de Pep Guardiola. Viene a que los jugadores dejen de verse blanditos. Es el instinto básico del fútbol mexicano. Ante la duda, regresa a lo que funcionó hace 20 años. Es un freno de mano que detiene la caída, pero que también impide que el coche avance. Capítulo 2. El culto a la garra pragmática. Javier Aguirre es un anacronismo orgulloso. En una era obsesionada con la salida limpia, el expected goals y la amplitud de los extremos, Aguirre propone un fútbol de trincheras. Su identidad táctica no es estética, es psicológica. Él cree en el bloque bajo, en la segunda jugada, pero sobre todo en el convencimiento del jugador. Ahora hablemos del ejemplo histórico: México 2, Estados Unidos 1 en las eliminatorias del 2009. Si quieres ver la esencia pura del efecto Vasco, tienes que viajar a agosto de 2009. México venía de ser humillado por medio continente. El Azteca ya no asustaba. El partido empezó con un gol de Charlie Davis que puso a temblar a todo el país. ¿Qué hizo Aguirre? No cambió el dibujo a un 3-4-3 revolucionario. Ajustó las tuercas mentales. México empezó a morder. No fue fútbol de seda, fue fútbol de lija. El gol de Israel Castro y el de Miguel Sabá fueron producto de la fe y de una presión asfixiante que no permitía pensar al rival. Este estilo resuena con el mexicano, porque el aficionado promedio está agotado de la teoría, está harto de las rotaciones de Osorio o del estilo estéril de Martino. El fan quiere a alguien que use palabrotas en la rueda de prensa, que ponga a los jugadores a partirse la cara y que no se ande con rodeos. Aguirre valida este ciclo regresivo porque entrega resultados inmediatos. La Federación usa esa garra como una droga, ese subidón de adrenalina que oculta que el cuerpo sigue enfermo. Aguirre es el experto en hacer que equipos limitados parezcan competitivos, y en México esa ilusión de competitividad es lo único que mantiene vivo el negocio.
negocio. Capítulo 3. La paradoja del estancamiento, el techo de cristal. Aquí llegamos a la parte más amarga de la crónica. Javier Aguirre es el salvador ideal para evitar el desastre, pero ha demostrado ser el mayor obstáculo para dar el siguiente paso. El Vasco te garantiza llegar a octavos de final, te garantiza competir, pero su pragmatismo suele colapsar cuando se necesita audacia, cuando el partido requiere genialidad táctica y no solo resistencia física. Así llegamos a la tragedia táctica: México 0, Estados Unidos 2, Mundial Corea-Japón 2002. Este partido es la tesis de por qué la vascodependencia es peligrosa. México venía de una fase de grupos histórica, ganando a Croacia y empatando con Italia. El país estaba convencido de que los cuartos de final eran un trámite, pero ante Estados Unidos en el escenario más grande, Aguirre se traicionó a sí mismo. Sus cambios, sacaron Ramón Morales, que era el motor del equipo, para meter a un matador Hernández que ya estaba en el ocaso, rompieron el equilibrio del tri. El Vasco se vio nervioso, el equipo perdió el orden y terminamos eliminados por el rival más odiado de la forma más dolorosa posible en 2002. Este patrón de decisiones incomprensibles se repitió en 2010, precisamente contra Argentina. Aunque ese día Javier Hernández fue titular y marcó el único gol de México, la crítica destrozó al Vasco por su gestión de la jerarquía. Aguirre se empeñó en darle minutos a un Guille Franco que venía lesionado y sin ritmo durante todo el mundial, pero la gota que derramó el vaso fue la titularidad de Adolfo el Bofo Bautista en octavos de final, un jugador que físicamente no estaba para competir. Y está el rumor, que ya todos saben, que según dice la prensa, que el Conejo Pérez corrió más que él en ese partido. Por si no sabías, el Conejo Pérez era nuestro portero en ese momento y tenía más de 35 años. Aguirre prioriza el colmillo y la experiencia sobre el talento puro y la frescura del momento. Al contratarlo de nuevo en 2024, la federación admite implícitamente que no está lista para la evolución, mientras Estados Unidos busca entrenadores con perfiles de desarrollo global y Canadá apuesta por estructuras de juego moderno. México rompe el cristal de emergencia para volver a un esquema que funcionaba en 2002. Estamos reciclando el pasado para intentar sobrevivir al futuro, aunque algo bueno en todo esto es que el auxiliar técnico del Vasco es Rafa Márquez, y ya se hizo oficial que nada más acaba el mundial, Rafa toma el mando de este barco llamado Selección Mexicana. Veremos cómo le va. Capítulo 4. Rumbo a 2026, ¿Salvador o parche final? Hay que mirar la plantilla que tiene Javier Aguirre hoy en manos. Es posiblemente la generación con menos talento individual en los últimos 30 años. No hay un Hugo Sánchez, no hay un Cuauhtémoc Blanco, no hay un Rafa Márquez en el campo, aunque lo tengamos en la banca. Aguirre recibe un equipo que tiene miedo a perder. Su labor de psicólogo de grupo es, hoy más que nunca, una necesidad médica. Pero hay que recordar cuando regresó la ilusión. El México 2, Estados Unidos 0 en un amistoso en 2024. Uno de los primeros duelos del Vasco tras su regreso. México venció una versión alternativa de Estados Unidos en Guadalajara. Vimos un equipo más ordenado, un Raúl Jiménez que parecía haber rejuvenecido 10 años bajo la mirada del Vasco. El país volvió a sonreír, pero espérate que si analizamos el juego con frialdad, México sigue dependiendo de esa intensidad emocional y de errores puntuales del rival. La gran incógnita es si Aguirre puede trascender su rol de bombero. Con Rafa Márquez como auxiliar, la federación nos vende la idea de que están preparando el relevo. Es una narrativa brillante para calmar a las masas, pero la realidad es que Aguirre manda hoy, y Aguirre manda bajo sus reglas. En un mundial en casa, el riesgo es que el Tri sea un equipo difícil de vencer, pero incapaz de ganar partidos que cambien la historia de una nación. ¿Puede el pragmatismo del Vasco romper la barrera de octavos de final cuando el fútbol moderno exige tanto físico como inteligencia táctica superior? La historia dice que no. Capítulo 5. El último cristal de emergencia. Javier Aguirre es el último de su estirpe. No hay un Vasco 2.0 en el horizonte. No hay otro técnico mexicano con esa mezcla de respeto internacional, cinismo para navegar el fango político de la federación y capacidad para domar a las estrellas. El eterno retorno de Aguirre es el síntoma de una enfermedad crónica, la incapacidad de la federación para diseñar un plan que no dependa de un milagro de último momento. Si este ciclo falla, si en 2026 México no logra el objetivo mínimo, la federación se quedará sola en la oscuridad. Ya no habrá quien llamar cuando el fuego se descontrole. El ciclo de Javier Aguirre es el espejo donde México no quiere mirarse. Un país con un potencial enorme que prefiere la seguridad de lo viejo conocido antes que el riesgo de lo nuevo por conocer. El Vasco hará su trabajo, va a estabilizar el vestidor, pondrá a los jugadores a morder el polvo y probablemente nos lleve una fase eliminatoria digna. Pero cuando las luces del Mundial de 2026 se apaguen, México seguirá en el mismo punto de partida de hace 2 décadas, porque el Vasco es el remedio para los síntomas, pero nadie en los altos mandos parece interesado en curar la enfermedad del estancamiento estructural. Al final del día, el fútbol mexicano vive de una versión deportiva del mito de Sísifo. Subimos la piedra con promesas de cambio generacional, nuevos directivos y metodologías de vanguardia, solo para ver cómo la piedra rueda hacia el fondo del pozo en el primer fracaso internacional. Y siempre, invariablemente, hay un hombre esperando abajo para ayudarnos a subirla de nuevo: Javier Aguirre. ¿Es el Vasco el villano de esta historia? Absolutamente no. Él es un profesional que conoce el negocio mejor que nadie y que ama a su país. El villano es un sistema que rompe el cristal de emergencia
emergencia tantas veces que ha olvidado cómo construir una salida de emergencia real. El 2026 será una prueba definitiva. Si el bomberazo más grande de la historia funciona, la federación se sentirá validada para seguir reciclando nombres dentro de unos 50 años. Si falla, nos daremos cuenta de que rompimos el cristal por última vez y que ya no queda nada que proteger. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Es Javier Aguirre el único capaz de darle orden a este caos? ¿O su regreso es la prueba final de que el fútbol mexicano se niega a crecer? ¿Estamos ante la salvación o ante el último parche de un sistema que no da para más? Los leo en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por pasarte este video, por compartirlo, por darle like, porque sé que ya le diste like. Y nada, te veo el siguiente lunes con un nuevo video. Espero sea de la selección mexicana porque el mundial está a nada. ¡Cuídate!